Sean todos muy bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro curso especializado en argumentación jurídica en audiencias, práctica, normas y jurisprudencia. Agradecemos a todos su puntualidad y por favor, al igual que el día de ayer, les rogamos mantengan el tema de los micrófonos apagados para mantener el orden. Eh, gracias, doctor Pinto, ya se encuentra en sala. La sala es totalmente suya. Bienvenido. Bien, gracias. Tenga muy buenas noches todos ustedes. Vamos a dar continuidad a nuestra segunda clase para el día de hoy. Recordando siempre, ya hay buen número de participantes, recordando siempre lo que hicimos ayer, porque vamos a enganchar prácticamente los entendimientos del día de ayer para poder continuar hoy. Ayer habíamos visto la argumentación desde un punto de vista macro, lo más grande que tenemos, que es el mismo término de argumentación. Inclusive habíamos empezado con una pregunta, una interrogante: ¿por qué hay jueces buenos y por qué hay jueces malos? Y habíamos visto de que la capacidad de argumentar es lo que determina si un juez es bueno o es malo. No decimos que no sea inteligente o no sea una persona idónea, pero se diferencia de la forma de cómo puede interpretar las cosas. La interpretación es un tema muy importante que va muy de la mano con la argumentación, porque ayer hemos visto inclusive nuestra tablita de 5 conceptos generales, que era la argumentación, la fundamentación, la motivación, 3 elementos principales, que hoy vamos a ver el cuarto elemento, que es la subsunción y la ponderación. Para todo ello tenemos que ver desde arriba lo que se llama la interpretación. Hay varias clases de interpretación, lo cual vamos a ver posteriormente. Sin embargo, esta forma de interpretar las cosas nos va a ayudar a poder plantear mejor nuestros argumentos. Y si tenemos buenos argumentos y fundamentos, obviamente que vamos a ir nosotros en el sentido de que tengamos conceptos y criterios más cabales. No vamos a utilizar lo que hemos visto, argumentación absurda, temas absurdos, no vamos a utilizar. Más al contrario, vamos a utilizar una argumentación principal y la fortiori, que es la argumentación que fortalece una posición. Esto hemos visto el día de ayer, este tipo de argumentaciones. Ahora vamos con que se había quedado ayer, que es la subsunción. Esta subsunción que también nos va a ayudar para la argumentación. Una argumentación que necesariamente tenemos que expresarla porque hay un motivo. Hay un motivo. ¿Cuál es? El buscar que nuestra posición sea escuchada y sea la que más prevalezca, pero no la que prevalezca por mi solamente mi labia, mi forma de hablar, sino que tengo los fundamentos necesarios. La fundamentación, que es un aspecto muy principal, que va cargado con elementos normativos. Recordamos lo que dijimos ayer: la argumentación no tiene artículos, no tiene normas, más se refiere a un hecho, el hecho el cual nosotros estamos relatando, estamos contando. ¿Y cómo vamos a probar ese hecho ante la autoridad judicial? Obviamente con las pruebas. Y las pruebas que van a ser, en un término general, la recreación de lo que ha podido ocurrir acerca de un hecho. Eso es básicamente la prueba, aunque tiene sus elementos, la misma prueba, dentro de un proceso de tipo civil, de tipo penal, tiene su forma de poder obtener en principio, luego hacer ingresar a un juicio. En materia penal, lo más práctico es que se tiene pasos concretos y está a cargo del Ministerio Público esta obtención de la prueba, el ofrecimiento de la prueba también. En cambio, en otras materias, como en materia civil, la carga de la prueba es de las partes. Inclusive, le otorga una posibilidad de producir prueba de oficio, lo cual no está permitido en materia penal. En materia laboral, a través del principio prooperario, tenemos que la carga de la prueba le incumbe al acusado o al demandado, en este caso el empresario, el patrón o la parte patronal.
Pero, sin embargo, todos apuntan a que sin prueba nosotros no podemos sostener nuestros argumentos. Todo argumento tiene que ser a través de la prueba. Ayer también, antes de desarrollar la subsunción, habíamos hablado sobre la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia, un aspecto muy importante en el sentido de que nos da algunos lineamientos de cómo debemos interpretar una determinada norma. ¿Cuál es la correcta argumentación para poder expresar una posición? El día de mañana vamos a hacer una alocución, una especie de lo que se llama el simulacro, aunque vamos a ver al final, lo vamos a organizar, de cómo se debe argumentar, por ejemplo, en unos alegatos iniciales para iniciar un juicio. Eso en materia penal, porque es la parte que más manejo en realidad y la que estoy sí vinculado. Vamos a ver los alegatos iniciales en un juicio. Luego vamos a ver una pequeña redacción de una sentencia de cómo la autoridad judicial debería de argumentar, debería de fundamentar y cómo va a realizar este tema que está ahí en pantalla, la subsunción. Esta palabra subsunción que básicamente tiene un concepto de manera general. Todavía no estamos ingresando a la subsunción penal. Esta subsunción prácticamente es la operación lógica en que se establece una dependencia de especie a género o la ley. ¿Qué quiere decir la especie al género? Tienes que partir de lo más específico para ir a lo general y viceversa, porque es un conjunto, un silogismo lo que se arma acá. Lo que hemos visto, el silogismo es ese movimiento entre los argumentos y nosotros vamos a escoger cuál de los argumentos va a convencer más. Como decíamos, va a la inversa también a través de un razonamiento deductivo que suele extenderse como una operación de este tipo en que se va de lo general a lo particular. Vamos de lo individual a lo general y viceversa, de lo general a lo particular, para poder no convencer, sino para poder fundar una resolución, un criterio a nivel general. Esa es una simple subsunción. Pero, ¿qué es la subsunción penal? Ahí tenemos ya nuestro pequeño concepto. ¿Qué será la subsunción penal? Estamos ya varios participantes en el curso. Les voy a pedir que podamos empezar a opinar. ¿Alguien nos puede decir algún criterio de qué es la subsunción penal? En pocos términos, ¿qué es la subsunción? Sabemos muy bien en materia ya jurídica. ¿Qué será la subsunción? ¿Quién quiere empezar? Reitero que cualquier criterio siempre es bienvenido porque estamos acá justamente para aclarar dudas, para fortalecer conocimientos también. ¿Qué será la subsunción? Pueden buscar también ahí en el diccionario jurídico, en el internet tenemos a un clic. ¿Qué será esa subsunción? A ver, ¿quién se anima a participar? Doctor, buenas noches. Diego, buenas noches, adelante. La subsunción llegaría a ser aquella forma de adecuación de los hechos a un tipo penal que nos daría en realidad lo que pretendemos buscar durante la sustanciación de un proceso y a la finalización será la autoridad jurisdiccional la que adecue esos hechos al derecho, al tipo penal. Muy bien, al tipo penal. Diego, un concepto muy cabal, concreto, preciso, está muy bien. Con ese criterio o ese concepto vamos a ver, y dice exactamente lo mismo que nos acaba de decir. Es la relación entre un hecho y un tipo penal que permite afirmar la tipicidad del primero, se denomina subsunción. Si es que no existe un tipo penal, una conducta, ayer habíamos puesto un ejemplo, una persona que está yendo en una motocicleta y protagoniza un accidente. Hay un hecho, tenemos el hecho. Ahora tenemos que ver
¿cómo lo calificamos a ese hecho? ¿Cómo ponemos en la tela jurídica para poder ir a una investigación? Lo primero que se nos ocurre es revisar el Código Penal y para eso los abogados somos expertos. Cuando ya hay un hecho, de manera muy lógica, ya estamos identificando tipos penales. Vemos un hecho de violencia, sea entre dos personas varones que están peleando en la calle, ya vemos que si yo fuera el abogado, ¿qué hiciera? Le acuso de lesiones graves, gravísimas, de acuerdo a las lesiones. Otro puede decir, no, yo también le acuso de tentativa de asesinato. O sea, ¿qué estamos haciendo? En el ejemplo que doy, la motocicleta que va a protagonizar un accidente, atropella a un peatón. Hay un hecho. Ya le busco inmediatamente el tipo penal y lo primero que se nos ocurre es el artículo 261. ¿Qué nos dice el 261? Quien protagonice un hecho con un motorizado puede causar homicidio, lesiones graves o gravísimas en accidente de tránsito. ¿Qué es lo que hicimos? Ya hemos tipificado prácticamente una conducta. Primero hemos tenido el hecho y luego hemos tipificado. ¿Qué quiere decir? Que al estar en un código punitivo, que es el Código Penal, ya podemos estructurar nuestra teoría del caso. A partir de ese hecho podemos ver recién quién tenía la culpa, cuál es el grado de responsabilidad, estaba o no estaba en estado de ebriedad para aplicar agravantes, quiénes han inobservado las reglas de tránsito. Entonces, todo esto nos permite realizar mediante la subsunción. Prácticamente la subsunción se resume en eso, ¿no? En materia civil, me pregunta. En materia civil, lo propio. En materia penal, un poco más tasada es la cosa porque una conducta tiene un tipo penal si es que es conducta típica. En materia civil, si es que yo tengo un inmueble, pero tengo inscrito mi registro en derechos reales, hay otra persona que también alega ser propietario. Lo primero que se me ocurre, ya tenemos dos hechos que son controvertidos. Primero, el uno dice que es propietario y el otro también. Dos hechos controvertidos. ¿Qué hacemos? Lo primero, analizamos mi registro en derechos reales. Ya tengo la parte legal. ¿Qué digo? Prioridad en el registro. El otro tiene también su derecho. No tiene prioridad. Pero hay un detalle. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Este elemento ya nos lleva a un proceso. Puede ser un proceso de mejor derecho propietario. Ahí recién le damos no la tipificación, sino la calificación jurídica. Esa calificación jurídica para ver quién tiene el mejor derecho. Puede ser que surjan en el camino otros elementos que de igual manera bajo esos argumentos lo voy a subsumir. Puede ser que me diga, sí, tiene el derecho propietario, yo también tengo el derecho propietario, pero yo tengo la posesión más de 10 años. Por lo tanto, voy a reconvenir por usucapión. Ya surgen otros hechos, pero también hay un respaldo legal. Entonces, esta subsunción, estamos hablando de penal y en civil hemos dado el ejemplo, tiene que darse necesariamente a través de la existencia de un hecho. Si no hay hecho, no nos va a permitir argumentos. Ayer hemos visto muy claramente de que no podemos argumentar por argumentar. Tiene que recaer en algún lugar. En este caso recae en el tipo penal. En materia civil, cae dentro de una figura jurídica, algún tipo de acción. Puedo plantear alguna acción reivindicatoria, algún proceso de reconocimiento de derecho, modificación o extinción de derecho. Lo propio en contratos. Hay un hecho, realizamos un contrato, hemos suscrito cláusula primera, segunda, tercera. Hay obligaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que hay un hecho. Le damos el marco legal, se constituye en un contrato. El contrato es ley entre partes, le damos el marco legal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos subsumiendo a una figura jurídica.
Pues les decía que en la diapositiva anterior, ese proceso inductivo y deductivo, y al revés, deductivo-inductivo, nos encontramos en ese proceso, en ese camino, con las pruebas. Para demostrar mi posición tengo que tener pruebas. Nadie puede ir a un proceso sin pruebas, con puros argumentos. Porque lo que se juzga, en especial en materia penal, son hechos, no argumentos. En materia civil, se va a juzgar también hechos para poder defender o no derechos. En materia laboral, con más razón. En materia familiar, tenemos la corriente civil, que obviamente, aunque tiene su propio procedimiento civil, pero no olvidemos que ha nacido de la fuente civil. Todos los demás procedimientos han nacido de lo civil, incluyendo el penal. Incluyendo el penal, porque en 1831 ha nacido el Código Civil Santa Cruz, cuyas fuentes han nacido para el Código Penal posterior. Vale decir que la madre de todas las ciencias es materia civil, no hay dónde, ¿no? Bien, entonces volvamos a esto de la diapositiva. Esa relación de un hecho para poder buscar una calificación penal nos va a permitir tener precisión, porque con esa precisión, este hecho necesariamente vamos a subsumir en un tipo penal cuando reúne todos los elementos que contiene. Ya estamos hablando de otro elemento más. Este otro elemento que denominamos elementos del tipo penal, que en materia civil o familiar se construyen figuras jurídicas a través de acciones. Reúne sus características si se acomoda. Estamos hablando en el ejemplo en materia penal. Nos han enseñado siempre en la universidad, al menos yo recuerdo aquello, ¿no? En mis tiempos, aunque no soy tan viejito, pero creo que la educación no ha cambiado universitaria. Nos han enseñado los 5 elementos del tipo penal. ¿Cuáles son los 5 elementos del tipo penal? A ver si alguien sabe. Vamos a recordar universidad. Y también estamos a diario con esto, los que manejamos el tema penal. ¿Qué decimos? Los elementos del tipo penal. Su conducta es atípica, le falta un elemento del tipo penal. Plantea prejudicialidad. ¿Para qué? Para ver que no concurren los elementos del tipo penal. ¿Cuáles serán esos 5 elementos? Básicamente, 5 nos han enseñado. ¿Cuáles serán esos elementos del tipo penal? A ver, ¿quién puede recordar? Los elementos del tipo penal. Ahí siempre tenemos en la computadora nuestro chanchullo. A ver, ¿qué dicen nuestros elementos del tipo penal? Acción, tipicidad, antijudicialidad y culpabilidad. Esos son los elementos del delito. Excelente, pero son los elementos del delito. Muy bien. Elementos, vamos a diversificar. Son los elementos del delito. ¿Sí? Ahora los elementos del tipo penal, más chiquitito. Vamos a ver, les doy a sujeto activo. Luego, a ver, ¿quién más? Manuel, adelante. Sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Ya? Después está El bien. bien jurídico protegido. Listo. Luego, el verbo. El verbo. Verbo rector. Eso Verbo era. Y rector. La última no me acuerdo. la sanción. Está bien. O sea que Sanción penal, estamos, sanción penal. a ver, estamos recordando sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido, el verbo rector, y otros lo llaman el verbo nuclear, y la sanción. Para todo hecho que es constituido como delito, porque se une y está calificado como tipo penal, tiene necesariamente que existir un sujeto activo, porque si no hay sujeto activo no hay delito. En donde recae la actividad que realiza ese sujeto activo.
Porque hay delitos, la mayoría ahora de actividad, muy pocos los de omisión, sin actividad. Pero estamos hablando de una actividad. Sujeto activo, el que realiza. Vamos a agregar un delito facilito, el homicidio. Quien mata a otro o quien quita la vida a otro. ¿Quién es el sujeto activo? Ahí dice el que matare. Bueno, tenemos sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, la persona que ha fallecido. Pero el fallecido no va a asumir defensa, ¿no? Quien va a asumir defensa va a ser sus familiares. Por eso el artículo 76, inciso 2 del procedimiento penal dice quiénes son víctimas. Pueden ser sus descendientes cuando está comprometida la vida. Ellos van a ser el sujeto pasivo también. También se constituye sujeto pasivo el Estado, porque el Estado tiene el deber de proteger la vida, la salud, etcétera, etcétera, nuestros derechos fundamentales. Entonces ya tenemos segundo elemento, sujeto pasivo. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Para todos los penalistas y a los que no lo son también, les puede servir de ayuda de que el bien jurídico protegido se encuentra en el título de ese capítulo. Está en delitos contra la vida. Entonces, el bien jurídico protegido, la vida. ¿Cuál es el verbo rector? El verbo rector va a ser matar. Yo mato, tú matas, él mata, ellos matan. Es el verbo rector, la actividad que está realizando. Y la sanción. ¿Cuánto le da la sanción por el homicidio? El Código Penal, esa es la sanción. Eso nos han enseñado los 5 elementos del tipo penal. Ahora vamos a acomodar a todo aquello si realmente se acomoda y se subsume esa conducta a nuestro tipo penal de homicidio. Tenemos un hecho. Uno mató a otro sin querer. Están caminando por la calle, le empuja jugando y cae a las rieles del tren y lo mata. Homicidio. Porque no le ha empujado al intento, no. Del tren. El audio, por favor. Nuevamente el doctor está con los mismos problemas de internet de ayer. Acaba de salirse de la sala. Por favor, les pedimos un poquito de paciencia hasta que vuelva a reconectarse. Sí, Gracias. estoy en sala. Ayer ocurrió lo mismo, no lo sé realmente qué pasa. Estoy inclusive con refuerzo de megas, no es mi internet. Bueno, espero no tener mayor problema. Bueno, si me escuchan, por favor. Se le escucha, doctor. Muy bien. A ver, me estoy inspirando y se corta, a ver. Ya. Bueno, decíamos que esta persona ha realizado esa actividad. Estoy ya prácticamente interpretando lo que ha podido pasar. Ha ocurrido de que le han empujado a las rieles de un tren sin querer, es un hecho. Le buscamos ahora la conducta típica antijurídica, tal como nos ha expresado los elementos del delito. Esa conducta es típica antijurídica punible y para otros autores viene culpable más de paso, ¿no? Pero muchas veces se constituye simplemente en 3.
Pero ahora vamos a ver los elementos del tipo penal. ¿A qué delito acomodamos esa conducta? Podemos acomodar al delito de homicidio. O también podemos acomodar esa conducta para aminorar inclusive su condena a homicidio culposo. Pero ya tenemos una calificación. Estamos ya realizando una subsunción. Con este ejemplo, espero que quede claro esta parte, estamos subsumiendo, estamos absorbiendo la conducta hacia el delito. ¿Para qué? Para que con este delito demostremos realmente si existen los demás elementos. Les decía que no solamente son 5 elementos del tipo penal, no solamente son 5 elementos, son muchos otros elementos más. ¿Cuántos son exactamente? 14 elementos del tipo penal. Ahí viene el elemento objetivo del tipo penal. ¿Cuál es el elemento objetivo? El elemento objetivo es el requisito sine qua non para que exista un hecho delictivo, un delito. Sin la muerte de una persona no hay delito, en este caso. Ese es el elemento objetivo, la muerte de una persona. ¿Cuál es el elemento subjetivo? El elemento subjetivo se divide en dos, el dolo y la culpa. Si es que vamos a calificar como homicidio, va a ser doloso. Pero si lo califico como homicidio culposo, va a ser culposo. Hay que ver y adecuar cuál es exactamente su conducta. Hay más elementos todavía. Dice si ese sujeto activo es plural o es singular. Puede haber más de un autor. Lo propio en sujeto pasivo puede ser plural o singular. Por la protección al bien jurídico, puede ser monoofensivo o pluriofensivo. Vean cómo voy desarrollando más elementos del tipo penal, hasta llegar inclusive a analizar la pena. ¿Por qué nos dice el elemento del tipo penal la sanción? Para analizar si ese delito prescribe o no prescribe. Para analizar sus efectos, si tiene efectos instantáneos o permanentes. Puedo hacer un árbol de un análisis del tipo penal. En materia civil, sé que hay muchos que son civilistas también. ¿Qué es lo que analizo en principio cuando existe, en nuestro primer ejemplo, cuando existe un derecho de propiedad de dos personas? Lo primero que vamos a ir a ver es quién tiene registrado primero su derecho. Segundo, ¿cuál es la naturaleza de ese tipo de demanda? ¿Qué está demandando? Mejor derecho propietario. Y vamos a ir a analizar inclusive, podemos contrademandar sobre la legalidad o legitimidad de ese documento. ¿Qué tal si vamos a contrarrestar la demanda a través de la reconvención por la nulidad de contrato? Porque no concurren los elementos necesarios para su validez. ¿Qué tal si logro la nulidad? Y al conseguir la nulidad, no solamente del contrato, sino de su registro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy ya buscando posteriores alternativas una vez existido un hecho. Estoy subsumiendo esas conductas a qué es lo que podía haber pasado. Y obviamente cuando yo tengo esta tesis, que se llama argumento, tengo que analizar que ese mi argumento tenga un respaldo legal. Sea en materia penal, sea en materia civil. Vamos a ir a materia familiar. Lo propio en materia familiar, cuando exijo un pago de asistencia familiar, ¿qué es lo primero que tengo que demostrar a través de un hecho? La existencia de un menor de edad que tiene necesidades. Después voy a acomodar con qué figura voy a solicitar esa asistencia. Ahí está la figura de asistencia familiar. Entonces ya tenemos un hecho subsumiendo a un derecho. Los hechos mezclados con los derechos, eso es la subsunción en cualquier materia. Si no hay derechos, son simples hechos que no tienen relevancia jurídica. Queda ahí.
Y esa relevancia jurídica o esa escasa relevancia jurídica no nos permite ni siquiera aperturar la competencia de una autoridad. Vale decir, no abro competencia ni penal, ni civil, ni familiar, mucho menos laboral. En laboral, ¿qué es lo que va a unir a la demanda? Justamente la existencia de una obligación de pagar algún beneficio social, y va a existir al otro lado una parte contratante, sea parte patronal, para establecer la relación jurídica. He contratado para que haga un determinado servicio y hagamos nuestra constitución, partiendo desde la constitución, ¿no? No hay trabajo gratuito. Por lo tanto, me tiene que pagar. Y se suma otro hecho, ¿no? Ya vamos a los principios, va más allá. Vean cómo se va abriendo un panorama de cada materia. Por eso la base principal de todo, y reitero, como ayer hemos avanzado, es la argumentación. Esa argumentación, y vamos a decir en qué consiste específicamente. Esa subsunción, que es un mecanismo directamente lógico. ¿Por qué les hablo en penal? Ya les reitero nuevamente, porque es la materia que yo estoy abrazando, y aunque sí, también mucho tiempo he sido juez civil, vamos a ver este mecanismo lógico que va a permitir sostener, tener un fundamento de un hecho. No es un simple hecho, sino se convierte en un hecho jurídico. Ese hecho jurídico vamos a interpretarlo a través de hipótesis. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo defender esta posición? ¿A cargo de quién está esta subsunción? Cuando yo estoy pidiendo un respeto de un derecho, a cargo de las partes que están invocando el respeto de ese derecho. ¿A través de qué? De un instrumento muy importante. ¿Cómo voy a pedir que se respeten mis pretensiones? ¿En dónde voy a plasmar mis argumentos, mis fundamentos? ¿Dónde voy a plasmar? En una demanda. En materia civil, penal, familiar, en cualquier materia, el inicio es la demanda. Aunque en penal tiene un nombre, puede ser la denuncia, la querella. ¿Cómo voy a iniciarla? Si tengo una denuncia mal hecha, todo lo que sobrevenga, de hecho, no va a estar bien. Lo mismo en una demanda de tipo civil. El cuerpo principal, la columna vertebral de un proceso es la demanda. Si no soy capaz de establecer en una demanda mis pretensiones de manera clara, obviamente que no voy a tener éxito. Lo mismo ocurre en materia penal. El artículo 340, 341, 342 nos dice que la base del juicio es la acusación. Si en la acusación me he olvidado poner algunos aspectos, más allá no los puedo corregir. El juez no puede corregir lo que no ha hecho una de las partes. No ha hecho bien su tarea la parte que está yendo a una acusación, el juez no puede corregir. ¿Ve? Entonces, qué importante es expresar mi hipótesis. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi norma que tengo para poder solicitar el respeto a un derecho? La imposición de una sentencia, una condena. Eso es lo que se llama el error de subsunción. Si es que yo hago un mal cálculo, un mal diagnóstico, por supuesto que la norma tampoco me va a amparar. Por mucho que invoque la norma, pero si está mal planteado, no voy a poder corregir en el transcurso. Y esto ocurre todos los días. Con la experiencia les digo, miren, tanto tiempo ya en la judicatura, veo a diario que se plantea una acusación, pero durante todo el juicio ni siquiera le han preguntado, por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo, de un delito sencillo, en un delito de injurias, plantea la parte acusadora su acusación en contra de una persona por delito de injuria. Vienen sus testigos y empieza a preguntarles a los testigos si conoce a esta persona, cuál es su condición de esta persona, cómo es conocido en la sociedad.
vamos a ver la personalidad del acusador. Testigo 2, viene y también dice que este señor es buena gente. Testigo 3 también es buena gente. Todos convencidos de que es una persona destacada en la sociedad. Pero, ¿por qué no le preguntó lo que acusó? ¿Por qué no le dijo si usted ha escuchado ofender y qué palabras le hubiera dicho para ofender? ¿Qué pasó? Ha perdido su horizonte quien estaba acusando. Entonces, que es importante que podamos centrar nuestra idea. Si voy a ir a demandar un hecho que es calificado delito, no me voy a desmarcar y voy a buscar las pruebas para que demuestren ese hecho. Así mi subsunción va a estar correcta y una vez que estoy demostrando, la autoridad judicial no tiene por qué negarme un derecho. ¿Cómo voy a ir a demandar en materia civil, por ejemplo, un mejor derecho propietario en condición de heredero? Sí, mi causaviente, el de Cuyos, sí, tiene registrado su derecho propietario, pero yo he ido a juicio sin tener legitimación activa. No me he declarado heredero, no he hecho los trámites respectivos de los pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Y voy a ir a pedir un derecho sin cumplir una obligación. Esas contradicciones pesan al final porque la sentencia que puede emitir una autoridad judicial va a ser en base a eso, a un hecho. Mediante las pruebas me demuestra un derecho y me da la facultad de poder amparar. Caso contrario, no. Es tan importante esa subsunción que tenemos que realizar y que no puede ser simplemente un argumento más. Por eso vamos a volver a reiterar en qué consiste esa subsunción. Si se acuerdan, hemos visto los silogismos. Ese silogismo que va a dar vueltas sobre una idea, un argumento y otro, nos va a permitir cuál es el mejor argumento. ¿Cómo vamos a constatar un hecho? ¿Cómo voy a interpretar qué es lo que quiso decir el texto normativo? El espíritu de la norma. ¿Quién es el intérprete genuino de la norma? Obviamente el legislativo, de donde ha nacido la norma. ¿Quién va a ser el intérprete para la aplicación de la norma? El juez. Y lo va a aplicar en la medida en la cual ha sido redactada. Ni favorable ni desfavorable, tal como está. ¿Y qué le va a dar cuerpo? Los argumentos, los fundamentos de las partes que le den a la autoridad judicial. De lo contrario, se va a constituir simplemente en una actividad del silogismo nada más, que la idea va dando vueltas, pero no recae en un derecho. Nuevamente indicamos de que esa subsunción va a recaer sobre un hecho fáctico y tiene que tener consecuencias jurídicas, porque si es un solo hecho, simple y llanamente no merece la atención, no tiene relevancia jurídica. Y para este silogismo decíamos de que existe, ayer hemos visto, lo que se llaman las premisas, la premisa mayor, la premisa menor. Van a existir varias premisas. No crean que es fácil para la autoridad judicial también escuchar una premisa mayor de la parte acusadora, una premisa menor de la parte acusada. ¿A cuál le vamos a dar más importancia? ¿Cuál va a adquirir más cuerpo? La que mejor convenza mediante los medios probatorios, no con los argumentos. Obviamente juega un papel importante los argumentos, pero no voy a ir a argumentar por argumentar. Tengo que recaer con medios probatorios para poder tener fundamentos. Y esos fundamentos, volvemos al cuadrito del día de ayer, tienen un motivo: buscar la protección de un derecho o la sanción de una conducta. Por lo tanto, esto se trata de un razonamiento de naturaleza deductiva y viene el razonamiento lógico. Si el señor Juan Pérez me está demostrando con plena evidencia de que ha ocurrido un hecho, de que ha habido una motocicleta, estaba conduciendo
sin observar las reglas de tránsito, en contrarruta, se pasó en rojo. Obviamente que ya estoy cargando de esa mi premisa menor que nació para que sea una premisa mayor y pueda tener argumentos para poder sentenciar. Así funciona, vean, es un movimiento que da vueltas, va dando vueltas. Un argumento, un fundamento, otro argumento, otro fundamento. Se forma el silogismo, va dando vueltas. ¿Y llegamos a qué? A una resolución bajo argumentos, fundamentos y una motivación. El que mejores argumentos tiene y fundamentos es el que gana un juicio. No gana el que tiene más pruebas por cantidad. Es una actividad que realiza el juez para poder analizar. Y ahí viene otro elemento más, que esas conductas las voy a subsumir a través de los medios probatorios, que ningún medio probatorio va a ser aislado. He escuchado bastante, y si vale el momento, decir, pero ¿cómo le han sentenciado a este señor por un delito en contra de un menor, en este caso pongamos, que es lo más delicado, con la simple declaración del menor en cámara Gesell? Alarmantemente he escuchado esto. Sí, ha emitido sentencia condenatoria. Medios probatorios, la declaración del menor solamente. ¿Por qué? Presunción de verdad de la declaración del menor, artículo 193, inciso 3, ley 548. Es de memoria, lo sé, porque se invoca siempre. ¿Será que ha obrado correcto? ¿Será que ha realizado ese silogismo, esa autoridad, ese razonamiento lógico? ¿Habrá hecho valoración de medios probatorios para que realice la comunidad de la prueba, la valoración integral de la prueba? ¿Una sola prueba será valoración integral? ¿Será que el Ministerio Público en este delito contra menores no ha tenido la más mínima capacidad, con el respeto de los señores fiscales, si hay en sala, no ha tenido la más mínima capacidad de investigar en 6 meses la conducta del sujeto activo, informes psicológicos del sujeto activo, del menor, su conducta, su afectación acerca de un hecho, el entorno familiar, las circunstancias? Hay varios elementos que se puede obtener. Con una sola declaración vamos a declarar, una declaración en cámara Gesell, culpable a una persona. Y he visto que sí, por temor, dicen, es un delito delicado, prefiero condenar los vocales que me lo bajen. La forma más irresponsable de obrar, cuando nos manda la norma a realizar este movimiento que está en pantalla. Un razonamiento de naturaleza deductiva. ¿Cómo voy a razonar con un solo elemento probatorio? Eso no es realizar una subsunción. ¿Cómo voy a realizar una subsunción con una sola declaración? Si la subsunción viene a través de todo ese movimiento probatorio, ¿no? Y nuevamente vamos a incidir en eso del silogismo, hasta que podamos ver de que si esa forma de realizar o de manifestar una idea, tenemos que expresarlo a través del silogismo. Este silogismo, que es un argumento en principio hipotético, y viene otro argumento, reitero, agarramos una premisa mayor para ir a una menor y viceversa a través del inductivo, deductivo. Vamos a utilizar normas generales, abstractas. ¿Cuál es la que mejor respalda? Y les doy otro ejemplo. Muchas veces la parte acusadora demanda y dice, voy a demandar delitos contra el honor. Calumnia, difamación e injuria, como si fueran sinónimos los tres. Veamos cada conducta que es diferente. La calumnia no es lo mismo que la difamación. La difamación no es lo mismo que la injuria. Cada uno de ellos tiene sus propios elementos constitutivos del tipo penal, pero se demanda así.
qué labor le estamos dando al juez, qué elemento le estamos dando y qué premisa mayor va a utilizar el juez. ¿Será calumnia? ¿Será difamación? ¿Será injuria? Si lo ha acusado en uno o los tres con una sola conducta. ¿Ven? Que el silogismo funciona en este tipo de premisas. Cuando tenemos una premisa, vamos a buscar una integración a un hecho jurídico. ¿Y cómo lo integramos? A través de los medios probatorios. Repito, hasta el cansancio, los medios probatorios son la base para que podamos nosotros tener esa herramienta para poder subsumir esa conducta, unir los argumentos que son los hechos con la calificación penal en materia penal o con la calificación o la figura jurídica que podamos buscar en otras materias. Y nos ponemos a veces cuando hay varios elementos en contrasentido, simplemente vamos a mencionar a la última partecita de nuestro cuadro. Ponderación versus subsunción. Y nos preguntamos, ¿son excluyentes el juicio de ponderación y la subsunción jurídica? ¿Serán excluyentes? ¿Serán lo mismo? ¿La ponderación será lo mismo que la subsunción? ¿Será lo mismo? A ver, vamos a empezar a interrogar. Ya que hemos avanzado hasta acá, ¿será lo mismo la ponderación y la subsunción o son contrarios? O al revés, o son concurrentes. ¿Qué dicen? A ver, un criterio. ¿Será lo mismo? Buenas noches, doctor. Permítame participar. A mi Adelante. criterio son concurrentes porque el uno no podría existir sin el otro. Ya. Excelente, Ángela. No son excluyentes, son concurrentes. El uno no existe sin el otro. Perfecto. Entonces vamos asimilando bien. Podemos poner, como dijimos, la ponderación versus subsunción. La ponderación es el juicio alternativo a la subsunción, no es contrario. No es contrario. Si tenemos principios o derechos que son controvertidos, los vamos a resolver a través de la ponderación. Y una herramienta muy poderosa que tenemos es la subsunción. Hay un derecho en este lado, hay otro derecho al otro lado, los dos merecen la atención, los dos tienen la razón. En los dos realizamos la subsunción. Estoy subsumiendo esta conducta, también esta otra. ¿A quién le doy la razón? Ahí ingresa la ponderación. Son concurrentes, efectivamente que son concurrentes. Vamos a ver las razones. ¿Cuál nos va a dar más razón? ¿A quién le amparamos mejor? Tengo un derecho de la niñez y adolescencia en un lado. Al otro lado tengo un derecho de la tercera edad. Un ejemplo clásico. Una persona menor de edad que necesita asistencia familiar. Su progenitor, una persona de la tercera edad. Le asiste derechos de la tercera edad, grupo vulnerable. Niño, niña, adolescente, grupo vulnerable. Los derechos del adulto mayor le asisten. Los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la educación, le asiste. Ya estoy ponderando en favor de un lado. Más derechos le asiste, efectivamente, y al otro le concurren más obligaciones. Ese es el juicio de ponderación. Y en algún momento, al momento de decidir a la autoridad judicial, sí se le presenta este silogismo. Hay un hecho, pero este hecho no tiene tanto respaldo a través de los argumentos, los fundamentos que está dando el acusador. ¿Qué es lo que ha acusado? Un delito de estafa. Pero todas las pruebas no van en favor de su argumento. Y también el fundamento no está tan bien. Pero hay otro detalle,
que no podemos dejar en la impunidad un hecho. Antes, cuando no sabían calificar exactamente al tipo penal, se absolvía. Hoy en día tenemos otra herramienta. Se denomina un principio fundamental del jura novit curia, que quiere decir que el juez tiene los hechos, pero los fundamentos no están bien. Hay un hecho, hay un desplazamiento económico, sí, está bien relatado, pero está mal fundamentado porque le han dicho que es estafa. Y vemos por qué ha habido ese desplazamiento económico, porque le ha comprometido y le ha firmado un contrato de venta de un inmueble que no es suyo. Ah, paramos las orejas, ¿no? Como los perritos, decimos, a ver, hay un elemento, no es suyo. Entonces no hay estafa, hay estelionato, venta de cosa ajena. El juez tiene esa posibilidad de hacer ese ejercicio que acabo de hacer. Jura novit curia. Puedo cambiar. Digo, considerando que el delito de estafa, y ya estoy realizando una especie de argumentación. El delito de estafa está en el 335 del Código Penal, cuyos elementos constitutivos son el ardid y el engaño, como así también el desplazamiento económico. El delito de estelionato existe también el desplazamiento económico, pero a través de la venta de cosa ajena, a través de la hipoteca de cosa grabada. En consecuencia, los elementos del tipo más concurren al delito de estelionato. Aplicando el principio del jura novit curia, sentencio a esta persona por el delito de estelionato y no de estafa. Esto no significa que el juez está modificando el tipo penal de manera atrevida, porque el principio del jura novit curia dice que el juez puede modificar el tipo penal siempre y cuando se trate de la misma familia de delitos. ¿Qué quiere decir? Que este delito sí, está dentro de los delitos contra la propiedad. Puedo modificar. Pero no puedo modificar un delito de estafa por un delito de robo. Es decir, no ha demostrado la estafa, pero sí se acomoda más al robo. Eso ya no. Eso se denomina la argumentación absurdum. ¿Se acuerdan ayer una tablita? Dimos el absurdum. No cabe. Entonces, así podemos realizar esta subsunción y hemos visto nuevamente que no es contrario a la ponderación. Ese ejercicio de subsunción debemos realizarlo en cada momento que planteamos un caso. Por eso reitero en cada diapositiva, de lo más importante, un hecho nos va a dar, obviamente, un argumento, y ese argumento tengo que subsumir con un derecho. Decimos también que esta ponderación que vemos en pantalla se aplica cuando existen principios que son controvertidos y hay que resolver necesariamente. Y antes de realizar la ponderación, tal como nos han dicho, hay que subsumir. ¿Cuál tiene más respaldo? ¿Cuál tiene más peso y calidad? Porque no es que tenga más pruebitas el uno y el otro menos. ¿Qué quiere demostrar? Bien, entonces ahí ven nuevamente lo que aplicamos un nuevo término, ponderación. Claro que vamos a explicar con más detalle posteriormente. Tiene sus propios elementos la ponderación. Y nace otro elemento que vale para todas las materias. En realidad que llega a ser el cuerpo principal. A principio de clase ya les había manifestado. La interpretación. La argumentación como la interpretación en materia legal va a tener sus herramientas necesarias en la aplicación de la ciencia jurídica. ¿Qué quiere decir esto? De que no voy a interpretar algo que no está normado. No voy a interpretar por interpretar, como hemos dicho, argumentar por argumentar sin ningún motivo. Tengo que interpretar para poder dar un valor a algo.
en este caso, un hecho. Voy a interpretar, hay un argumento de esta persona, sí tiene una calificación penal. Voy a interpretar y decir, tomando en cuenta que hay un hecho, hay un derecho, y lo mezclo con la subsunción, y cómo lo exteriorizo, cómo saco afuera, cómo lo escribo. Interpreto y digo, tomando en cuenta que hay un hecho, que este hecho sí está calificado como tipo penal, realizando un ejercicio de interpretación mediante los medios probatorios, sí se tiene que esta persona ha incurrido en este hecho, ha faltado a la norma punitiva. Por tanto, en mérito, este artículo merece una sanción. En materia civil, por tanto, este hecho merece una restitución, un restablecimiento, una modificación de sus pretensiones. Entonces, no podemos, al menos los juzgadores, no podemos dejar de interpretar. En cada momento la interpretación juega un papel muy importante. Cualquier decisión, por mucho que esté en un simple decreto, merece la interpretación. Me solicitan, por ejemplo, fotocopias legalizadas. Yo voy a interpretar y voy a ver en principio quién me está solicitando. Este señor es un tercero, no tiene nada que ver en el proceso, ¿por qué le voy a dar? Entonces, he interpretado que no tiene nada que ver y le voy a decir, previamente acredite su legitimación dentro del proceso. Es un simple decreto, he interpretado. No estoy todavía dando argumentos, simplemente he interpretado y que cumpla primero una obligación, acreditar su legitimación. Para que vean, no es emitir por emitir tampoco un decreto. Lo mismo ocurre por las partes cuando acuden con sus peticiones. Tienen que tener los argumentos y fundamentos necesarios. Si no hay argumentos, no hay fundamentos, no podemos poner en movimiento, pues, lo que se llama la subsunción en principio, a través de un derecho, para que se convierta en una petición. Esta interpretación, que es una actividad que está encomendada especialmente a los juzgadores, pero no es menos cierto que esta interpretación no solamente a los juzgadores, sino también a cualquiera que realice una petición. Hay una rama exclusiva del derecho que se llama la interpretación judicial, que es un proceso, una actividad de descubrir, atribuir, ¿qué significado le voy a dar? A ver, la conducta que hemos visto hace un momento. He interpretado la norma, ¿qué quiere decir estafa? ¿Qué quiere decir estelionato? No la entiendo bien, me voy a lo que hemos visto el día de ayer, la jurisprudencia. Busco una sentencia constitucional y me va a explicar en qué consiste ese estelionato. Me va a decir cuáles son sus efectos, cuál la forma de aplicar o no una sanción. ¿Qué tal simplemente es una venta de cosa ajena a sabiendas de su titular? Ya cambia la figura. Ya no se constituye en una figura penal. Si sabía de que se estaba vendiendo, está en una cláusula o se está hipotecando, es la segunda hipoteca, eso sí no constituye delito. ¿Cuándo constituye delito? Cuando es hecho de manera dolosa. Ahí está el ejemplo de una interpretación también. Entonces, volvemos a decir de que esta interpretación y la argumentación va a implicar algunos aspectos. Básicamente, vamos a razonar en 4. La primera, que es siempre una acción relativa al lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy manifestando tiene que ser claramente expresado. No puede tener lugar a dudas. Presupone la existencia necesaria de un problema que tiene que basarse en razones apropiadas, no en supuestos.
Estamos hablando de derechos que pueda asistir a alguien. Supone una actividad como el resultado de esa actividad, que quiere decir que tenemos que llegar a un resultado. No es una actividad simple y meramente. En materia penal es un poco más fácil identificar una actividad que no llegó a su resultado, se llama tentativa. Pero tiene que tener un resultado. Si no hay resultado, el ejemplo del homicidio. Le empujé y no tuvo resultado de la muerte. No es homicidio. Puede ser otra calificación, puede ser lesiones. La forma correcta de interpretar. Es una actividad de doble sentido para ver si es actividad buena o es mala, si es culposo o es doloso. Cualquiera de los dos caminos que se puede escoger. Finalmente, podemos decir en esta parte que la forma en la que vamos a nosotros a exponer un hecho tiene que tener un significado que nos permita interpretar, argumentar y darle una razón. Tiene que tener un criterio suficiente para convencer a una autoridad judicial. Ahí es donde nace la famosa correcta argumentación en sentencia. Esto ya más vinculado a la actividad del juez. Esta correcta argumentación en sentencia, en materia penal les voy a decir, porque ahí es donde más ubicamos, ¿dónde se expresa? Cuando el juez habla, o en otras materias, cuando el juez habla, cuando dice su criterio, cuando está desarrollando el juicio, cualquier autoridad judicial que exprese su criterio puede ser considerado como anticipación de criterio. Y cuando hay anticipación de criterio o anticipo de criterio, se denomina directamente causal de recusación en todas las materias, salvo que voluntariamente se excuse. Para ello hay que tener mucho cuidado en los criterios que uno manifiesta cuando tiene una causa bajo su mando o bajo su trámite, ¿no? Bajo su custodia. En materia penal, la fase más importante del proceso es el juicio oral. En materia civil, lo más importante del proceso es el juicio. No olvidemos que ahora también es oral. La parte más fundamental en materia penal, para que podamos entender más claro, es el resultado que pueda promoverse en ese juicio penal. ¿Cuál resultado y qué resultado se espera obtener en este juicio penal? ¿Qué resultado esperamos? Obviamente la parte acusadora va a esperar un resultado de una condena. Esa condena va a ser expresado a través de todo un desfile probatorio. Es toda una actividad, es la parte más principal. La etapa investigativa simplemente es recolección de evidencias, indicios, pero la más importante, el desarrollo del juicio oral. Y les decía que el juez tiene que expresar su criterio, su opinión, a través de una sentencia. ¿Qué significa sentencia? Vamos a ver desde un verbo latino, que es sententia, que significa pensamiento, opinión, parecer, o bien un fallo acerca de algo. Es una idea. ¿Qué es lo que piensa el juez? En una sentencia, el juez va a manifestar su criterio. Y ese criterio no es cualquier criterio. El criterio de un ciudadano común no tiene el mismo valor que el criterio de un juez, una autoridad judicial, que está resolviendo una causa. Ni siquiera el criterio de uno de los abogados va a ser superior al criterio de un juez. ¿Por qué razón? Porque le estamos dando argumentos, le estamos dando fundamentos y elementos probatorios para conseguir que mis argumentos le convenzan al juez. Y en definitiva, si le he convencido bien con los medios probatorios, me va a asistir en mi sentencia. Va a pensar lo mismo que yo, porque
le he dado la razón suficiente. Pero si es al revés, no me va a dar la razón y me va a expresar por qué no. Pues ayer les decía que en una sentencia el juez tiene que expresar por qué está ganando un juicio una persona o por qué está perdiendo. Al ser la sentencia el acto más trascendental del proceso, nos va a dar lugar, obviamente, a que esta decisión resuelva una controversia. Por lo menos yo no conozco hasta el momento sentencias con empate. En todo juicio hay un ganador y un perdedor. Muy aparte son las formas extraordinarias de solución del conflicto, que la conciliación puede ser uno de ellos, las salidas alternativas puede ser otro de ellos, en materia civil la transacción tal vez, pero no sentencia. En la sentencia siempre hay un ganador y hay un perdedor, no hay empate. No hay empate ahí, ¿no? Bueno, en esta sentencia, de acuerdo a algunos especialistas, autores, como nos dice María Caridad Bertotz, es una de las más emblemáticas que desarrolla este término. Dice que la sentencia es el acto que materializa la decisión del tribunal después de haberse producido la práctica de las pruebas, las alegaciones de las partes y haber ejercitado el acusado el derecho de la última palabra. Vean que ese conjunto nos dice todo lo que hemos mencionado anteriormente. Esos argumentos, esos fundamentos trasladados en sentencia mediante los medios probatorios. Con las pruebas se ganan juicios. No con la cantidad, sino calidad de pruebas. Debemos dar calidad de pruebas. ¿Y cuál es la finalidad de emitir una sentencia? Ahí viene la motivación. Nuestra tablita. Nuestra motivación. Obviamente, la motivación que tenemos es el registro de una decisión judicial y los argumentos que la determinan. Hay sentencias que se están dictando en materia penal de manera oral. Y hay un gran error que seguramente han debido advertir algunos de ustedes, en especial en un distrito que no les digo, pero está cerquita de Sucre. Algún juzgado ha emitido una sentencia de manera oral. El juez de manera oral ha emitido su sentencia y los ha notificado a todos por su lectura. Y a partir de ese momento corre su plazo para su apelación. Esto habíamos visto en la escuela de jueces. No es lo correcto. Seguimos todavía en un sistema mixto en todas las materias. ¿Desde cuándo le corre el término para sus recursos, para su apelación? A ver, algunos de los abogados que están en sala, ¿desde cuándo corre el término para cómputo de la apelación en cualquier materia, incluyendo en materia constitucional? Ángela. De la lectura de la sentencia La y la lectura notificación con la misma a las partes. Ya, la notificación. ¿Qué dice Diego? Sí, doctor, buenas noches. Sí, efectivamente, es a partir de la notificación con la sentencia de las partes. Ya, ahí está. Muy clarito nos dice, inclusive, ahora vamos a acudir a la argumentación en lo que acaban de decir y a la jurisprudencia. Puedo utilizar también la ley porque en la ley está muy clarito. Notificaciones personales en todas las materias tenemos. ¿Con qué se notifica? Con el primer actuado y con la resolución final, la sentencia. Quedan notificados todos por su lectura con la presente sentencia. Bien, bonito. Pero ¿cómo voy a saber los argumentos, los fundamentos de la autoridad judicial que vulneran mis pretensiones, mis derechos? A través de la sentencia escrita. Por eso perfectamente lo decía, desde la notificación con la sentencia. En materia penal, notificada con la sentencia de manera física, le corre el plazo de 15 días hábiles para apelar de manera restringida.
Pero si solamente he dado lectura y les doy por notificados a todos, entonces no estoy materializando, y ahí viene la última parte, esa decisión judicial. No estoy materializando cuáles han sido mis argumentos, cuáles mis fundamentos. Sí lo tengo el motivo, pero no funciona solito el motivo. ¿Cuál es el motivo? Dar fin a una controversia. Tengo el motivo, pero no tengo los argumentos, no tengo los fundamentos, no tengo el juicio de subsunción. ¿Qué valor le ha dado a mi prueba? Le he presentado 10 pruebas documentales, 4 testificales. ¿Cómo ha realizado la subsunción? ¿Qué valor les ha dado a cada medio probatorio? ¿Cómo los ha entrelazado el uno al otro? ¿Cuál es la valoración integral, armónica? No lo sé. Por lo tanto, me causa indefensión. Y esa indefensión es parte del debido proceso. En cualquier materia. Porque en cualquier materia existe el derecho a la defensa. Y cualquier materia tiene ese derecho de recurrir. El artículo 180 de la Constitución no es solamente para materia penal, es absolutamente para todas las materias. El derecho a recurrir, la doble instancia. Vean, entonces, si voy a dar fin a un proceso mediante una decisión judicial, tengo que materializar la misma. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser accesible a todo público. En este caso estamos hablando de los sujetos en litigio. Acusador, parte acusada, demandante, parte demandada. Tiene que ser accesible. Tiene que ser en un lenguaje claro, comprensible, asequible para cualquier nivel cultural. Inclusive, tenemos que la sentencia en materia penal, si la persona que está siendo juzgada y no habla el idioma, a través del mismo traductor, hacerle entender los alcances de la sentencia. Es decir, tú has ganado este juicio o has perdido por estos motivos y tiene estos efectos. Pues dice accesible a cualquier nivel cultural. ¿Qué tal si le digo a uno de los sujetos procesales, al acusado, que he utilizado varios mecanismos, por ejemplo, medios probatorios ad effectum videndi? ¿Qué es eso? ¿No? Esos términos latinos o latinísimos que antes se utilizaba, hoy en día ya no tienen que ser utilizados. Tiene que ser más comprensible, la justicia tiene que llegar más directo a los sujetos procesales. Debe ser, ahí viene nuestra obligación, motivada y fundamentada. ¿Por qué razón? Un motivo, dar solución a un conflicto. Fundamentada, ¿qué es lo que he utilizado de la norma? Los hechos ya me lo han expresado, ya lo sé. Los hechos ya están claramente delimitados. Pero, ¿cómo los he aplicado? Y nuevamente vamos a ver hasta, les he dicho, hasta el cansancio. Esa motivación, que es el diccionario y buscamos, dice acción o efecto de motivar. Pero vamos a desglosar, dice dar o explicar la razón, el motivo que se ha tenido para hacer algo, una cosa. Esa actividad que tiene elementos, tiene que ser coherente, lúcido. Ese motivo va a ser el reflejo, el fiel reflejo de que hay argumentos y buenos fundamentos o malos fundamentos. Hay argumentos, malos fundamentos, sentencia contraria. Argumentos, buenos fundamentos, sentencia favorable. Eso es fácil y lo llamamos la matemática jurídica. Es como el menos por menos da más por más da más, ¿no? ¿Se acuerdan en el colegio? Es igual. Un argumento y un buen fundamento, positivo. Un buen argumento y un mal fundamento, negativo. O al revés, un mal argumento con un buen fundamento, negativo. Matemáticas jurídicas.
Podemos seguir teorizando, pero no es la idea confundirlos, ¿no? Simplemente lo dejamos ahí, de que tenemos que ver que esta sentencia tiene que ser lúcida, clara, de tal manera que las partes sepan la expresión del juez, cómo ha sentido, qué es lo que ha captado. Y para ello vamos a ver que tiene varios requisitos esta motivación. Primero, vamos a ver que este significado de la motivación tiene un sinfín de consecuencias. Y una de ellas, primero, es garantizar la posibilidad del control por los tribunales superiores. ¿Qué es lo primero que dicen los superiores? Cuando no hay una debida motivación, fundamentación. Dicen tomando en cuenta que hay los hechos, pero ha hecho una mala interpretación de esos medios probatorios. Y al haber realizado una mala interpretación, es una mala fundamentación. Por tanto, se anula, se revoca y que se repita. En materia penal se repite. En materia civil se revoca y se ordena que se resuelva de nuevo. Tiene que convencer a las partes y a la sociedad. ¿Por qué razón estamos emitiendo una decisión judicial? Y algunos dicen, ¿no? Esa sentencia que ha emitido el juez no es legítima. Está en contra. Esa forma de entender las cosas es un entendimiento y una interpretación común, lo que se llama la empírica. Van a escuchar a diario. Por ejemplo, dice, hay una persona que ha cometido feminicidio. El juez le ha dado detención preventiva por el lapso de 6 meses, mientras dura la investigación. ¿Qué dice el común de las personas que no conocen de leyes? ¿Qué dicen? Ese juez no sirve, ha prevaricado. ¿Cómo le va a dar 6 meses al feminicida? Merece 30 años. No, momentito, estamos hablando de la detención preventiva. Más de 6 meses no se le puede dar. ¿Eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esa resolución es justificada, es legítima. Para nosotros en derecho sí, pero para una argumentación empírica no es legítima, no es justa. Ahí van las primeras diferencias. También nos sirve para verificar que esa decisión es producto de los medios probatorios y no así del actuar arbitrario del juez. El juez está aplicando de manera correcta la norma, está siendo transparente en su actuar, por eso es que ha emitido esa resolución. Pero si la resolución no es clarita, no realiza una valoración que le corresponde, obviamente vamos a dudar de su legitimidad, su transparencia y sobre todo, si es que está resolviendo de manera adecuada esa pretensión, ese derecho. Por eso hay algunos requisitos que debe cumplir la sentencia en base a esos argumentos, fundamentos y esa motivación. Primero, la concreción. Debe ser sobre hechos. Si no hay hechos, no puedo sentenciar. Y esos hechos se los rescata a través de ahí están respondiendo varios, argumentos. Tiene que ser suficiente. Tiene que explicar los motivos. No tiene que dejar aspectos sueltos. No puede decir, le condeno a 5 años de privación de libertad. Listo. Pero no le he dicho dónde. No le he dicho hasta cuándo va a durar su condena, que es requisito en el procedimiento penal. En materia civil le digo, le condeno a pagar suma líquida. Le declaro probada su demanda, pero no le he dicho cuánto. Tiene que ser suficiente y además clara. Esos son los requisitos de la motivación de la sentencia. Además, tiene que ser coherente
porque tiene que existir una correspondencia entre lo que se ha solicitado también, y ahí viene la congruencia y lo que se resuelve. No puedo emitir en materia penal, no puedo decir, ha acusado por el delito de feminicidio y lo condenó por el delito de robo. Eso no es congruente. En materia civil, he demandado un mejor derecho propietario y él ha dispuesto la reivindicación de mi inmueble. Algo que nunca he demandado. Por eso es que la congruencia es parte del debido proceso. Esa congruencia resulta ser que el debido proceso, que está munido de la debida motivación, fundamentación de las resoluciones judiciales en general, tiene que tener congruencia. Lo que se pide se responde. Lo que se apela se demuestra. No puedo crear en el camino argumentos. No puedo decir en apelación, ha vulnerado este derecho, y cuando voy a defender, hago aparecer otros derechos más. Congruencia. Bueno, hasta ahí una primera parte que es un poco amplia, pero creo que ha sido más llevadera que ayer, por varios motivos, ¿no? Hasta por los cortes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hasta acá creo que ya hemos desarrollado la subsunción, conjuntamente la motivación. ¿Algún criterio, alguna pregunta? Marcos, adelante. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Buenas noches. Doctor, tengo una pequeña duda, tal vez es incoherente, pero solo es para pensar más que todo. Usted nos decía que tenemos obviamente un sistema mixto, escrito y oral, ¿no? A la vez es muy importante que el juez resuelva en base a los argumentos que ha dado una y otra parte. Y también es clave para fundamentar una sentencia y para llegar al fin de una sentencia, la valoración de la prueba, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con mi pregunta? Quiero preguntarle si el argumento, por ejemplo, de Ministerio Público en juicio oral y contradictorio fuera totalmente pobre, no llega a pedirle absolutamente nada, pero su prueba su carga probatoria es muy fuerte, y si la defensa no ofrece una buena carga probatoria, pero sí argumentativa, ¿cómo debe decidir el juez? O sea, ¿cómo debe motivar? ¿Va a suplir los defectos que ha tenido el Ministerio Público por la carga probatoria que tiene, o cómo se debe fundamentar correctamente en ese tipo de sentencias? Muy bien esa pregunta, y es de examen esa pregunta. Vamos a responder, Pedro. En realidad hemos visto desde un principio que los argumentos van a ir, si vale el término, protegidos y forrados por los fundamentos. Un argumento pobre, por mucho que tenga un fundamento muy enriquecedor, no va parejo. Y el juez no puede suplir esto. No puede suplir esa falta de carga argumentativa. Las partes tienen la obligación de la carga argumentativa. Por si acaso, hablando así en materia penal, el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal dice que la carga de la prueba incumbe al acusador. Vemos el desarrollo de qué significa la carga de la prueba, y nos dice el Tribunal Constitucional que la carga de la prueba también incumbe a la carga argumentativa. Vale decir que esos argumentos tienen que ser a cargo del acusador. No puede suplírselo el juez y decir, el señor Juan Pérez tiene buenas pruebas, excelentes pruebas, pero su fundamento argumentativo es pobre. No puede suplir el juez, porque van juntos. Los argumentos, fundamentos, van juntos. ¿Qué le estoy dando al juez? Elementos probatorios. ¿Cómo voy a aplicar esa subsunción? ¿Cómo aplico la subsunción con buenas pruebas y bajos argumentos? ¿Podré suplir? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el juez en juicio no es controlador de garantías jurisdiccionales. El juez en juicio se debe al artículo 3 del procedimiento penal, vale decir el principio de legalidad, uno de ellos.
Respeto al debido proceso, como ya hemos visto, el debido proceso tiene una infinidad de elementos. Es lo que puedo decir, ¿no? Si hay algo más, no sé si he podido cumplir la expectativa. Excelente, doctor, gracias. Bien, ¿alguien más si tiene alguna pregunta? Bueno, está todo clarito hasta ahí, ¿no? Bueno, hacemos un reexamen hasta atrás. Adelante, Marcos. Doctor, se me vino otra duda en relación a lo que mencionaba y también nos compartía. Bueno, en este tiempo hay mucha, ¿cómo le diría? Falta de aplicación del principio de legalidad por parte de los juzgadores, ¿no? Le hablo más que todo en materia de violencia hacia las mujeres, ley 348 y demás, y basan sus resoluciones en el principio de informalidad y obviamente de la carga probatoria y prácticamente subsumen el delito inclusive por el Ministerio Público, reemplazando todo el argumento del Ministerio Público. Eh, Obviamente, entre comillas, protección de la víctima, ¿no? Que tiene derechos reforzados. Ahora, haciendo esa ponderación que ayer también nos hablaba, ¿cómo debe resolver correctamente el juez ese tipo de casos? Ya, más bien que no estoy todavía atendiendo casos de violencia. Antes atendía, ahora nos han vuelto a refuncionalizar y somos otra vez mixtos. Y más bien Marcos Gabriel no tiene ese caso en mi juzgado, ¿no? Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente. El principio de informalidad, que evidentemente le asiste a la ley 348, no quiere decir que vayamos a suplir negligencias. El principio de informalidad no es para cubrir olvidos, negligencias o mal planteamientos de algunas acusaciones. No es eso. El principio de informalidad está dirigido para que el juez tenga más elementos de prueba que no han sido suficientemente ofrecidos, que surgen, por ejemplo, en el desarrollo del juicio ha surgido un elemento probatorio y el juez no tiene que ser formalista en decir, introduzca ese medio probatorio como prueba extraordinaria. Se introduce directamente por el principio de informalidad, porque no olvidemos que hasta en juicio se puede sí ofrecer pruebas en este tipo de delitos de la 348. No puedo pisotear el otro principio que está constitucionalmente protegido. Por si acaso el principio de informalidad está en la ley 348. Veamos rango normativo. El principio del debido proceso, porque tiene esa vertiente del principio, está en la Constitución y está al lado de varios principios: seguridad jurídica, legalidad, igualdad de partes. Voy a pisotear todos esos principios para hacer valer el principio de informalidad. Y existen muchos abogados que dicen, señor juez, bajo el principio de informalidad tenemos aquí una prueba y usted tiene que aceptarla. Pero se le ha dado los 10 días para que ofrezca prueba. ¿Qué pasó? Ah, no, era otro abogado. Eso no cubre el principio de informalidad. Ahora vamos a las víctimas con protección reforzada. El Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial muy importante mediante la sentencia constitucional 17/2019. Ha creado un elemento muy importante, la debida diligencia. ¿Qué quiere decir la debida diligencia? Que el Ministerio Público tiene que conseguir de oficio todos los elementos probatorios que vayan a defender a la víctima, que sea un grupo vulnerable. No puede inclusive rechazar la demanda o la denuncia por falta de actividad probatoria de la víctima. No puede hacer lo que antiguamente se hacía. Hemos recibido la denuncia, pero la víctima nunca más se apareció, por eso rechazo. No, es de oficio. Debida diligencia para el fiscal. Investigar, proponer pruebas, la carga argumentativa le incumbe sí al Ministerio Público. Vamos a la debida diligencia del juez.
observar si efectivamente, y la debida diligencia del juez, se la denomina perspectiva de género. Esta persona vulnerable, sí, no ha tenido la oportunidad de demostrar estas pretensiones porque ha ocurrido una negligencia tal vez del Ministerio Público. Perspectiva de género. Inclusive no está asistida de un abogado. Le damos un abogado de oficio. El Estado provee abogados a las víctimas de oficio. Perspectiva de género. Juzgar con igualdad frente a la desigualdad. Perspectiva de género no quiere decir copiar y pegar resoluciones de la Corte Interamericana, de tal sentencia constitucional. No es eso. Es juzgar con igualdad. Si yo veo que está, sí, en desigualdad, puedo, sí, apoyar esa perspectiva, aceptar sus pruebas mediante el principio de informalidad, pero cuidando siempre de no vulnerar otros principios. No olvidemos que al imputado también le asiste un derecho fundamental y que está en la Constitución, presunción de inocencia. El mismo artículo 6 del procedimiento penal dice que el imputado en todo momento será tratado como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada. Hay varias normas, ¿no? Esa es la forma de entender que yo lo tengo y que no lo expreso solamente a nivel académico, sino que lo aplico. No sé si he logrado complacer su pregunta o si hay otras más. Bueno, ahí vamos marchando entonces. Vamos a ingresar a la segunda parte, que es un poco más cortita, la otra es más extensa, pero quería que se entienda perfectamente sobre estos términos. Ya los tenemos muy claros, qué es la argumentación, cómo se debe argumentar, qué es la fundamentación, la motivación en las peticiones, en las resoluciones, la subsunción sobre todo, que ya está muy claro cómo debemos realizar ese examen de subsunción en todo, no solamente en la sentencia, en nuestras peticiones también, porque no olviden de que una buena acusación, una buena querella, va a tener también resultados positivos porque tengo la suficiente carga argumentativa, la fundamentación debida y por lo tanto la motivación me va a salir de hecho. Ahí vamos a ver ya una actividad ahora que es netamente dirigida hacia el juez. Y no solamente al juez, sino también puede ser al fiscal, al juez en cualquier materia. Lo denominamos la ponderación. Hemos hablado de manera muy superficial hace un momento atrás en qué consiste esa ponderación. Esta ponderación que resulta ser una especie de pleito o conflicto entre derechos. Hemos dicho que existe las normas tanto de ponderación y subsunción que no habían sido contrarias, sino son concurrentes. De manera definitiva vamos a ver un pequeño concepto. La idea no es adentrarnos hasta el fondo y decir la ponderación porque es eventualmente la que aparece. No aparece generalmente, pero sí puede aparecer eventualmente. Un concepto básico que podemos expresar, y lo vamos a decir de manera literal, es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen la estructura de mandatos de optimización. Vamos a analizar qué quieren decir los principios. Los principios, si vamos a ver el diccionario jurídico o cualquier diccionario de la lengua española, nos dice un principio es el inicio. Pero en materia jurídica el principio resulta ser una norma no escrita, pero que sirve de base para el ordenamiento jurídico. La Constitución política está basada en principios. Al inicio de la Constitución nos expresa los principios, inclusive el artículo 7 nos dice principios ético-morales. En cualquier norma, el procesal civil, el procesal penal, familiar, laboral, tenemos principios.
Nos están regulando la forma en la cual vamos a regir esa determinada materia. Pero puede existir que en un cierto momento se encuentre un principio con otro. Ahí es donde vamos a analizar y va a ingresar esta palabra de la ponderación, que directamente es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos. Cada principio va a tener su razón, cada principio va a defender su posición, pero en cierto momento va a haber un momento contrario. Hemos visto con relación a los derechos de la tercera edad, los derechos de la minoridad. ¿Cuál está primero? Lo mismo ocurre en los principios. El principio de informalidad. Rescatamos el ejemplo anterior. Frente al principio del debido proceso. Realicemos un análisis lógico. Si vale el término, vamos a hacer un silogismo en este tema de ponderación. Tenemos principio de informalidad, rige la ley 348. Vamos a ver su fuente normativa. Es una ley. ¿En qué categoría se encuentra dentro de la Constitución Política? En tercera categoría. Así dice el 410. Vamos al otro lado de la vereda. Dice el principio de el debido proceso. ¿Dónde se encuentra el debido proceso? Vamos a ver categorización. El artículo 115, parágrafo 2, 117, parágrafo 1, 180, parágrafo 1 de la Constitución, dice el debido proceso. Vámonos a la Constitución, 410. ¿Qué rango tiene normativo? Rango constitucional. ¿Quién va ganando? ¿Cuál de los principios? Informalidad o debido proceso. Y he hecho un test de ponderación desde el punto de vista de la norma. Puedo hacerlo también desde el punto de vista de los argumentos. Tengo un argumento válido. Tengo otro argumento válido. Ahí se produce la famosa ley de contrarios. Estamos en contra de uno y otro argumento. ¿Qué argumento va a tener más peso? Necesitamos el auxilio de los fundamentos. ¿Cuál de los argumentos tiene más fundamento? Y no cualquier fundamento, sino un fundamento legal. Entonces ya vamos adentrándonos un poco más a la forma de ponderar. Nos va a determinar exactamente, como dice la diapositiva, qué es lo que se está realizando, en qué medida se está realizando y cuáles son las posibilidades reales para dar cabida a un fundamento o un argumento y a otro argumento. ¿Cuáles son? Hay reglas de la ponderación. Esa colisión que significa el enfrentamiento entre uno y otro principio es cuando tenemos casos concretos, pero que son también relevantes. No vamos a colocar un caso relevante con otro caso al frente irrelevante. De hecho, vamos a aplicar la norma ad maiori ad minori, que quiere decir que se tiene que aplicar lo mayor y subsume, se lo come al menor. Vamos a decir en términos claritos. Ahora sí, un ejemplo. Los penalistas tal vez van a entender esta parte y para los demás también lo voy a hacer lo más entendible posible. Hay un hecho de tránsito, una persona conduciendo en estado de ebriedad produce un accidente, atropello a peatón. El peatón, como consecuencia de aquello, pierde la vida. Acusamos a esta persona por parte del Ministerio Público por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Pero a su vez adjunta a su pretensión el delito de conducción peligrosa. Tenemos dos delitos por un solo hecho. Y de paso dice, pido que se aplique el concurso ideal.
porque con una sola acción ha vulnerado dos bienes jurídicos protegidos. Tenemos ya el argumento. Vamos al fundamento. ¿Qué quiere decir en el fundamento? Primero, es un delito culposo. Está de por medio la vida. Sí. Ahí vienen los razonamientos a través de los principios y el Tribunal Constitucional utiliza este principio denominado de absorción. Lo que acabo de decir, que la causa mayor se lo absorbe a la causa menor. Bajo el principio de absorción, no podemos condenar a una persona por dos delitos que tienen efectos diferentes. El delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, es un delito de resultado. Ha causado un resultado, la pérdida de la vida. El delito de conducción peligrosa, tal como su nombre al final lo dice, es un delito de peligro. En materia penal tenemos un resultado. ¿Cuál es? La pérdida de la vida. Ya no podemos sancionar por un delito de peligro, por un supuesto. ¿Por qué también? Porque en materia penal no podemos suponer. ¿Cuál es el elemento normativo del delito de conducción peligrosa? Que pudiera causar daño a alguien, ¿no? Que pudiera causar peligro, dice, no daño. Pudiera. Es un criterio subjetivo. ¿Cuál es lo más objetivo? La pérdida de la vida. Entonces, se lo absorbió. Con este ejemplo vemos que ha habido ponderación. En este momento, en este análisis que es realizado, una ponderación de una premisa mayor frente a otra premisa menor. ¿No? Hay otros ejemplos también que podemos dar, pero el que más concreto y el que hemos tenido ha sido este, ¿no? Pero hay otro ejemplo, dice, cuando los padres de una niña que profesan un culto evangélico y en razón y respeto a los mandamientos de su estructura, los límites de la ponderación, la doctrina religiosa, se niegan a llevarla al hospital, a pesar de que corre peligro de muerte. Por su religión no permiten que un médico la vea. En esa comunidad, esa colectividad, no permiten que los médicos actúen porque ellos están en base a su medicina natural. Acudimos al auxilio del juez para que nos diga qué derecho vamos a hacer prevalecer, sus usos y costumbres, su forma de vida o un derecho constitucional que es la vida. Porque esta persona, esta niña, sin vida no va a poder ejercer esos usos, esas costumbres en su culto. ¿Cuál es la premisa mayor? La vida. Ahí va una ponderación, una colisión de derechos. Vean que la ponderación tenemos que aplicarla en esos momentos que no son frecuentes, pero tenemos que cumplirla. ¿Y cuál es la estructura de la ponderación? La estructura de la ponderación nos dice, y para ello vamos a invocar a un autor que es Alexi, nos dice que para establecer la relación de precedencia condicionada entre principios, tiene que haber condiciones obviamente, es necesario tener en cuenta tres elementos. Primero, la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. ¿Cuál es la ley de la ponderación? Premisa mayor, premisa menor. ¿Cuál es la fórmula del peso? Ahí vamos a ver cuáles los elementos probatorios tenemos y ahí viene lo que nos decía en la pregunta anterior. Si sus argumentos son buenos, son precisos, son fortalecidos, y al otro lado, si los argumentos son mayores o viceversa. Ahí vamos a ver esa carga argumentativa, si tiene buen respaldo jurídico con la fundamentación, y al otro lado también. Estamos frente a dos posiciones. ¿Quién argumentó mejor? ¿Quién fundamentó mejor?
¿a cuál nos vamos a inclinar? Si cumple esta estructura, obviamente el resultado ya lo sabemos. Esta ley de ponderación que estamos mencionando, y lo vamos a decir así, cuanto mayor es el grado de la satisfacción o de la afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Que quiere decir que cada quien no va a ir a pelear por pelear o a dar su posición por darla. Está en busca de una solución. Mis argumentos y mis fundamentos son mejores que de la otra parte y viceversa. La otra parte piensa que mis argumentos y fundamentos son mejores que el de la otra parte. Por ello, para esta ley de la ponderación, primero tenemos que definir cuál es el grado de la satisfacción o de la afectación de un principio. Estamos realizando un examen. ¿Cómo? ¿De qué manera? Acuérdense el ejemplo de la niña que no querían que sea atendida por un médico. Ponderación. ¿Cuál es un principio fundamental de la Constitución? Basado en el respeto a la vida. Sin vida no hay salud. Ya es una ponderación. El segundo paso define la importancia de la satisfacción de un principio. El tercer paso debe definirse la importancia de esa satisfacción. ¿Cuál vale más? ¿Y cuál la afectación menor para el otro? Si al aplicar el derecho a la vida he afectado a su culto, hago un test de ponderación. Entonces vamos a ver estas escalas. Puede ser leve, puede ser media o puede ser intensa. ¿De qué manera le ha afectado? Es leve porque su culto va a poderlo seguir ejerciendo esta niña porque tiene vida y salud ahora, gracias a la intervención de un médico. Hemos dado prevalencia a la vida para que siga, por eso es leve. Puede ser también otros casos medio o bien intensos. Eso ya en casos extremos. Pues debemos poner por delante, en el ejemplo que hemos dado, derecho a la vida por sobre todo, porque sin vida, reiteramos, no hay ese derecho. Puede ser también de manera intensa, el leve ya lo hemos desarrollado, intensa, cuando la afectación sea más profunda, dependiendo de los derechos que estén. Pero hay límites a esta ponderación. ¿Cuáles son los límites de la ponderación? Existen límites cuando no existen criterios netamente objetivos. Ni el uno ni el otro tiene un criterio. No me dan la fórmula que se tiene, hay fórmulas por si acaso para la ponderación, no me dan elementos para ver cuál de ellos tiene la razón. Puede ser que ninguno tenga la razón. No me están dando lugar a que pueda ponderar de manera efectiva. No hay ese grado de ponderación. Entonces, ese grado de afectación que deberían de demostrar no está demostrado en un caso concreto, entonces no puedo acudir, no puedo asistirle con un principio, un derecho. Para ello viene esa teoría de los juicios racionales. Tengo que analizar cuáles son los casos fáciles, cómo los puedo resolver y cuáles los casos difíciles. Un caso fácil los resuelvo sin necesidad de ponderación. Un caso difícil sí puede intervenir la ponderación. En materia jurídica, obviamente, todos los casos parecería que son difíciles, pero no están así. Hay algunos que sí merecen su atención máxima y otros que automáticamente se los absorbe. El ejemplo que les he dado del accidente de tránsito. En conclusión, vamos a ver que la ponderación no es un procedimiento algorítmico, no es matemático. Es algo que va a garantizar una respuesta correcta en un caso concreto. Tiene límites de la racionalidad. Depende de la interpretación. Depende de la invocación que realizamos para darle un valor determinado. Finalmente, esta ponderación va a representar la existencia de un procedimiento claro. Y desde luego, una aplicación de manera racional. Ahí llegamos con esto de la ponderación.
el día de mañana vamos a ver lo que es la interpretación constitucional. Tiene 8 formas de interpretar la Constitución y vamos a ver la argumentación también constitucional para un caso concreto. ¿Cómo podemos aplicar? La primera parte va a estar destinada de esta manera y la segunda parte vamos a hacer un pequeño simulacro en cuanto a lo que se refiere a la exposición, utilizando todo lo que hemos avanzado, utilizando argumentos, fundamentos, la motivación. ¿Y quién va a realizar la subsunción? ¿Quién va a realizar el papel de juez? Para ello necesito la intervención mínima de 2 personas. Vamos a poner en práctica, yo voy a hacer el papel de juez, les voy a dar solución a sus argumentos, para que los demás veamos y si nos equivocamos todos, lo vamos a corregir en clases. Voy a pedir la intervención de 2 personas, por favor. La primera que va a dar un argumento, desde luego va a defender una tesis de una acusación en materia penal, va a expresar la existencia de un hecho delictivo. Voy a pedir que sea voluntario. Si alguien se ofrece para poder participar el día de mañana, solamente va a realizar su exposición oral, cuáles son los argumentos de un hecho y cuáles sus fundamentos y qué pide. No le pido algo extenso, algo sencillo. Vamos a comunicarnos inbox para que podamos acordar el caso. 2 personas. A ver quién se anima. Ofrézcanse. ¿Quién se anima a participar mañana? Va a ser un momento sencillo, a mucho una media hora, no es más. La idea es completar lo que estamos haciendo en clase. Hubiéramos hecho en grupos, pero el tiempo no da para mucho. 2 voluntarios o voluntarias. Diego. Liliana. Sí, doctor, yo también me ofrezco. No soy penalista, soy más bien civilista, pero sí me ofrezco con mucho gusto. Muy bien, ahí está. Liliana y Diego, ¿no? Ya. Por favor, les voy a pedir, nos comunicamos al finalizar la clase. Nos vamos a comunicar inbox. Mi número está ya en el chat. Estoy colocando en este momento el 6164. Ahí está, 6164 5522. Se comunican conmigo, por favor, y vamos a acordar el tema, el cual yo les voy a dar, para que realicen su tesis de acusación, de defensa, y yo voy a obrar como juez para poder subsumir todo lo que se ha dicho en una posible sentencia. Cortito lo vamos a hacer, pero algo bonito, ¿sí? Bueno, con esto concluimos la clase. Espero comunicarme con Liliana y Diego para poder avanzar en este curso que estamos ya llegando a su final. El día de mañana acabamos, ¿no? Si hay alguna pregunta de alguien, si no, le damos la palabra a Adriana para que nos haga el cierre. Parece que no. Adriana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Nos estamos reencontrando el día de mañana a las 7:30. Tengan un descanso reparador. Hasta luego, doctor. Bien, hasta mañana. Entonces espero su llamado para coordinar. Yana, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.